¿Qué tal, mis amigos que nos escuchan, que nos ven? Bienvenidos a nuestro canal. Somos la Iglesia Vida, un espacio para hablar de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto poder comunicarnos contigo una vez más. Hoy queremos compartir contigo un mensaje muy interesante y esperamos que este mensaje te ayude a reflexionar y sobre todo a tener un encuentro con Dios y puedas conocer quién es Dios, quién es el Señor, el creador de todas las cosas. Hoy queremos hablarte de un tema muy interesante. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el centro principal de la Biblia? Y sabes, hemos hablado ya algunas veces que la Biblia es la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice la misma palabra, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para exhortar y para guiarnos y para instruirnos en toda justicia. Eso dice la palabra. Pero sabes, es inspirada por Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios y es inspirada por Él, no por hombres. No es un libro que hable simplemente de Dios, sino que es un libro que proviene del corazón de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué crees que Dios haya inspirado lo que hay en su corazón a través de los escritores? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Sabes cuál es? Dios quiere comunicarse con su creación. Quiere que sepan quién es Él y por qué nos creó, para qué nos creó. Por eso Dios dejó escritos a través de hombres que le buscaban, que creían, que le conocían. Y hoy tenemos esa bendición, esa tremenda bendición de saber que la palabra que leemos en la Biblia es la palabra de Dios y es lo que Él quiere que sepamos de Él. Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios creó todas las cosas, creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y sabes, le puso leyes, le puso decretos para que se rigieran a través de ellas y obedecieran a Dios. Y sabes, Dios lo hizo también para tener una comunión perfecta con el hombre, con el ser humano, con su creación. Una relación donde el hombre disfrutara de esa presencia con Dios, de esa relación con Dios. Una relación pura, una relación santa, una relación plena, una relación inocente. Pero sabes, como tú sabes, en la Biblia también encontramos a un ser que fue y es el enemigo acérrimo de Dios. Se llama diablo. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, ahí encontramos la historia de ese ser. Dios lo creó perfecto, pero él cayó en vanidad, cayó en egocentrismo y quiso ser igual a Dios. Y por lo tanto, Dios lo desechó de su reino. Y ahora es el enemigo acérrimo de Dios, el enemigo de su creación y ahora el enemigo de su iglesia. Por lo tanto, cuando Adán y Eva estaban ahí en el paraíso disfrutando de la presencia de Dios, de esa relación plena, satisfactoria con Dios, vino el enemigo a través de la serpiente y los tentó. Y les dijo que no obedecieran a Dios, que Dios lo que quería era su mal y no su bien. Pero, ¿sabes? Dios les había dicho a Adán y a Eva, no coman del fruto de la vida y de la muerte, porque si comen de él, van a morir. Pero vino el enemigo y los engañó y los sedujo para que comieran de esa fruta. Y comieron y desobedecieron a Dios. Por lo tanto, Dios los alejó de su presencia. Perdieron la comunicación con Él, la comunión con Él, con su Creador. Pero, ¿sabes? Ahí en Génesis 3:21 dice que Dios, al ver
la desnudez de ellos, y ellos, conscientes ahora de su pecado, se miraron a sí mismos desnudos, se miraron en su desnudez y se avergonzaron. ¿Por qué? Porque ahora estaban conscientes de su pecado, de su maldad. Había entrado en ellos una naturaleza pecaminosa y se dieron cuenta de su desnudez. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, y ahí en Génesis 3:21 tuvo que sacrificar unos animales para con la piel de esos animales cubrir su desnudez. Les hizo túnicas de piel, dice la palabra, para cubrir su desnudez. Pero, ¿sabes? Los alejó de su presencia, porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Fue así que Dios empezó e inició un plan de rescate, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, porque sabía que todos los seres humanos que íbamos a nacer después de Adán y Eva, nacíamos con una naturaleza pecaminosa por el pecado de ellos. Y hoy, todo ser humano, sin excepción, nace con esa naturaleza pecaminosa. Por eso el mundo está como está. Por eso el ser humano es egoísta, arrogante, soberbio, porque somos pecadores. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Dios quiere tener una solución para acabar con ese pecado en la humanidad. Y empieza a idear un plan, empieza a crear un plan. Y sabes, Dios toma hombres fieles, hombres santos, hombres obedientes, para dictarles y escribir a través de ellos ese plan y ese propósito que ahora tendrá para salvar a la humanidad. Y sabes, ese plan de Dios tiene que ver con una sola cosa. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios santo, el mismo Dios que te hizo a ti, que me hizo a mí, planeó hacerse hombre para venir a este mundo y nacer como hombre y venir y ser ese sacrificio por nosotros, dando su propia vida por nosotros, clavado en esa cruz, dando su sangre preciosa por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y hacernos hombres y mujeres ahora que somos de Él. Así que el tema principal ahora de la Biblia, el tema central de la Biblia, se llama Cristo. Se llama Cristo, el Salvador, el Mesías. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó, se mencionó, se prometió al Mesías. Y sabes, ahí en Génesis 3:15 encontramos algo muy interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le decía a la serpiente, le empezó a hablar a la serpiente y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Mesías prometido, que vendría a salvar a la humanidad del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, de esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Iban a ser el Mesías a través de una mujer, a través de una virgen. Iba a levantarse como el Mesías que iba a destruir al enemigo, que era el diablo. Así que desde Génesis, Dios empezó a profetizar y a hablar a través de dos profetas del Mesías. Y ahí en Isaías 9, en el versículo 6 y 7, también encontramos una profecía muy interesante. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es una profecía muy clara,
de lo que Dios estaba prometiendo. Y dice aquí, porque un niño nos es nacido. Jesús nació como niño a través de la Virgen María. Y fue la profecía que los profetas empezaron a compartir y a hablar a través del Antiguo Testamento. Y en Miqueas, en el capítulo 5 de Miqueas, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús nació en Belén. Jesús, el Mesías, vino, está profetizado, se profetizó que saldría y nacería de una ciudad pequeña, menospreciada. De ahí nació el rey, de ahí surgió la vida. También los evangelios en Lucas, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas y versículos 10 y 11, dice aquí, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los evangelios nos hablan de que Jesús ya vino al mundo, ya vino a la tierra, el Salvador, el Mesías, el esperado, ya vino a la tierra. Y sabes, aquí estamos leyendo ese hecho histórico, ese hecho real, de que Jesús ya vino a la tierra y fue anunciado, fue pronosticado, fue profetizado, y aquí se está cumpliendo en los evangelios el hecho de que Jesús ya llegó, ya vino. Ahora fíjate, en las epístolas nos enseñan, nos cuentan que Él regresará. Porque Jesús, ¿sabes? Nació, vivió de una manera sorprendente, pero también murió, porque a eso vino, a morir por los pecados de la humanidad. Y sabes, no solo murió, sino que resucitó y está ahorita en el cielo con su Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y en las epístolas leemos, nos enseñan que Él regresará. Ya en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15 al 16, dice así la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta venir el Señor, no procederemos a los que, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tremenda promesa, preciosa promesa. ¿Sabes? Esto nos llena de gozo, nos llena de alegría, de seguridad, de que la vida aquí en la tierra es momentánea y que un día estaremos delante de Dios para ser juzgados. Pero si tú crees hoy en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, tú tendrás vida eterna y estarás con Él eternamente, si lo crees. Y sabes, en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, nos dice que reinaremos juntamente con Él. Después que venga por nosotros, nos iremos con Él al reino de los cielos y estaremos ahí reinando juntamente con Él por toda la eternidad. Los que hemos creído, los que le hemos seguido y los que estamos obedeciendo su palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 22,
encontramos una palabra tremenda. 22, 3, 5. Dice así: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos y amigos, esta palabra espero que sea de verdad de bendición para tu vida y que te lleve a reflexionar en la vida aquí en la tierra. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás dedicando tu vida, tus esfuerzos, tus dones y talentos? Qué bueno que tengas un trabajo, un negocio, donde tú tengas el sostenimiento diario. Pero sabes, la vida es más que eso. La vida es eterna. Hay dos caminos, el cielo y el infierno, como ya hemos dicho. Y sabes, si tú crees en Jesús, en el Mesías, en el que habla la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, y si has creído en él, tienes la esperanza de que la vida aquí solamente es un paso para la eternidad. Pero si no has creído, yo te invito a que medites, a que lo pienses, que la palabra de Dios es verdad. Y que quizás ahorita tú digas, no tengo necesidad, porque tengo todo. Pero sabes, un día vamos a morir. Y ese día ya no hay retorno. Ya no. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de creer en Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te puede perdonar y te puede tomar y restaurar y hacerte un hombre y una mujer diferente. Que Dios te bendiga mucho. De verdad, qué bendición poder estar contigo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos contigo y darte una palabra que creemos que sea del corazón de Dios. Eso es todo por el día de hoy. De verdad, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga a tu familia. Y no olvides que las puertas de la Iglesia Vida están abiertas para cuando tú quieres. Si no tienes un lugar donde reunirte, donde recibir una palabra de Dios, de edificación para tu vida, te invitamos. Cada domingo estaremos en el Salón Concordia, en Alcaldía Tlalpan, a las 12 del día. Estaremos ahí cada domingo para servirte. Si tienes alguna necesidad de consejo, de orientación, háblanos, mándanos un mensaje por WhatsApp y estaremos listos para atenderte. Y si te gustó y te edificó este mensaje, te pedimos que nos regales un link aquí a la página, que pongas tu like y que nos digas que esto te gustó, que esto te edificó. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.